tal ya la grabación de este espacio. Buenas noches a todos y todas, especialmente a nuestros y nuestras estudiantes, pero ante todo a Karen, que nos está acompañando en este espacio de Café Político, que lo tenemos todos los días martes, de 7 hasta más o menos las 9 de la noche. Ahí variamos un poco dependiendo de la dinámica. En este martes de Café Político vamos a tener una dinámica de conversatorio, en este caso, en donde nos va a estar acompañando la profesora María Alejandra Ramírez y el profesor Luis Amaya, que van a hablar con Karen y yo también voy a estar ahí interviniendo, obviamente, para hablar justamente de la temática que maneja la profe Karen, que es todo lo relacionado con el sistema interamericano, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces vamos a hablar acá un poco de esto, que a nosotros también nos parece muy importante para las diferentes disciplinas que están acá, porque sabemos que también hay estudiantes de otros programas o que vienen de otros programas de formación y que tienen, digamos, como que una relación fuerte con esto. Entonces, te damos la bienvenida, Karen, a este espacio y tenemos este espacio entonces de diálogo para el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que nos acompañan. Y bueno, gracias por la invitación. Estaré pues atenta a que podamos tener una conversación pues dinámica, amena, y cualquier conocimiento y experiencia que tenga y pueda compartir pues será de todo gusto. Muchas gracias. Profe Maleja, ¿cómo iniciamos este espacio? ¿Cuál va a ser ese primer elemento de discusión? No sé Bueno, si me permiten a mí o inicia la profe Maleja. Vale. pues como quieran, pues quisiera como iniciar con unas preguntas pues muy sencillas sobre principalmente qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿cierto? Y que pudiéramos o que pudieras explicarle a los estudiantes, si bien nuestros estudiantes pues tienen 3 cursos que son bien interesantes para abordar incluso este sistema. Por ejemplo, en el curso de IH yo abordo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el curso de Derechos Humanos vemos también lo que Se le quedó paralizada Creo la que la página. perdimos, sí. Yo creo que iba a mencionar también el curso que vamos a tener de Derecho Internacional Público. incluso yo a veces les cuento que hay personas que han litigado a través de cartas escritas a mano en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, digamos que es un tema bien interesante. Y en ese sentido, pues quisiera que iniciáramos precisamente hablando de qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cómo está compuesto y en qué se diferencia este sistema de carácter regional a los sistemas universales de derechos humanos, ¿cierto? Entonces quisiera como que Karen nos explicara un poco en torno a estas 3 preguntas provocadoras de este diálogo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el sistema? ¿Cómo está compuesto? ¿Y qué diferencia tiene el Sistema Universal de Derechos Humanos? Perfecto, muchísimas gracias, María Alejandra. Bueno, principalmente el sistema interamericano lo podríamos definir como un sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos, ¿no? Este sistema está compuesto por una serie de instrumentos internacionales que han sido adoptados por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Y pues la principal función del sistema interamericano es precisamente reconocer y definir esos derechos que han sido consagrados en esos instrumentos interamericanos y establecer determinadas obligaciones tendientes a la promoción y protección de esos derechos que han sido consagrados en esos instrumentos interamericanos, ¿no? Entre estos instrumentos estamos hablando, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Declaración Americana y otra serie de instrumentos interamericanos que han ido surgiendo, digamos, a lo largo de la historia, ¿no? La Convención Belén do Pará,
la Convención contra la Tortura, solo como para citar algunos ejemplos. Entonces, principalmente es eso, es un sistema regional que propende por la protección y promoción de los derechos humanos en la región. Ahora, ¿qué es importante entender también del sistema interamericano? Pues que el sistema, digamos, se compone o se lleva a cabo su función a través de dos órganos principales, ¿no? Que son autónomos e independientes, y esos órganos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, entonces, bueno, primero entonces este sistema interamericano pues opera a través de la OEA, ¿no? De la Organización de los Estados Americanos. Esa organización pues fue establecida en 1948, está compuesta pues por estos dos órganos principales que les acabo de mencionar, que precisamente tratan de velar por la observancia de estos derechos en la región, ¿no? De los derechos humanos. La creación de la Comisión Interamericana se remonta hacia el año 1959, pero su funcionamiento se da hasta 1960, un año después. Y el funcionamiento, digamos, de la Corte Interamericana empieza tiempo después, casi 18 años después, en 1978, cuando entra en vigor la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que establece pues la necesidad de un tribunal, ¿no? Ya no fuera solo ese componente de la comisión en donde monitoreaba un poco la situación de derechos humanos en la región, sino también se necesitaba ya un componente más jurídico, más contencioso, que se encargara de revisar esos casos de vulneraciones a derechos humanos. Eso por un lado. Creo que ahí ya fui respondiendo la pregunta 1 y 2, ¿no? Y con relación a la tercera, bueno, la diferencia principalmente es que estos sistemas de protección, pues por lo general son regionales, ¿no? Es decir, tienen su función va en determinada ubicación o localización geográfica. Entonces, el sistema interamericano solo puede encargarse de velar por los derechos humanos en el continente americano. El sistema interamericano con sus dos órganos no puede estar velando por la vulneración de derechos ni en África, ni en Oceanía, ni en ningún otro, ni en Europa, digamos, sino únicamente su competencia es a nivel del continente americano, y asimismo son estos otros dos, digamos, sistemas regionales como el africano y el europeo, ¿no? Tienen competencia cada uno en su región. Ahora, el Sistema Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pues como su nombre lo dice, sí es un sistema universal, también tienen un componente, digamos, muy parecido al de la Comisión Interamericana, que es recibir, digamos, denuncias relacionadas con violaciones a derechos humanos, y es otro de los mecanismos con los que cuentan las personas o los grupos de personas que consideran que sus derechos han sido vulnerados, ¿no? Por supuesto, al momento de decidir a cuál acudir, no se puede acudir a los dos. La persona tiene que decidir a cuál de los dos sistemas quiere acudir, si al sistema universal o al sistema interamericano, y eso pues ya lo tendrá que decidir la persona de acuerdo un poco a, pues también a la estrategia de defensa o de proceso que quiera cada uno, ¿no? Profe Luis. Bueno, sobre esa última parte que menciona Karen, le quiero hacer una pregunta, y es básicamente ¿quiénes pueden acceder o quiénes pueden acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a quiénes se pueden demandar en este pues, el sistema? Y hay una de las preguntas que hace uno de los estudiantes que me parece muy ligada a esta pregunta que hago, y es ¿qué tan influyentes son las decisiones que se toman en el Sistema Interamericano y digamos, en sus organismos en la región? Perfecto. Bueno, principalmente cualquier persona o cualquier grupo de personas que considere que sus derechos humanos han sido vulnerados por un Estado miembro de la OEA, eso es muy importante, tiene que ser un Estado miembro de la OEA, puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, como les decía, el sistema tiene dos órganos autónomos, la Comisión Interamericana y la Corte. Sin embargo, las personas no pueden acudir directamente a la Corte Interamericana, tienen que primero acudir a la Comisión Interamericana. Entonces, cualquier persona, no importa si es abogado o no, no importa su condición, puede acudir cuando considere que sus derechos han sido vulnerados. Esos derechos, por supuesto, en el marco de esos instrumentos interamericanos que estábamos hablando, ¿no?
Y qué tan... Ah, bueno, y por supuesto, si llegara una denuncia hacia un estado como Portugal, por ejemplo, o como España, pues el sistema interamericano no sería competente, ¿no? Tiene que ser uno de los 35 estados miembros de la OEA. ¿Qué tan influyentes son las decisiones del sistema? Digamos que con relación a la Comisión Interamericana, la Comisión no es un tribunal, por ende lo que hace la Comisión es emitir una serie de recomendaciones. Y como recomendaciones, pues no son vinculantes, ¿no? Por supuesto, hay un procedimiento establecido al interior de la Comisión que determina que se le haga un seguimiento a esas recomendaciones, al cumplimiento que le está dando el Estado, pero la Comisión no tiene, digamos, la posibilidad de obligar a un Estado a que cumpla con esas obligaciones. La única posibilidad que tiene la Comisión, si los estados no cumplen con esas recomendaciones, es enviar esos casos a la Corte Interamericana, que ese sí ya es un tribunal contencioso y sí puede emitir una sentencia condenatoria. Esas sentencias condenatorias, digamos que ha habido casos en donde los estados se comprometen a empezar a cumplirlas, pero también ha habido muchos casos en donde también se quedan en el papel lastimosamente y los estados deciden no cumplirlas, no pagar las indemnizaciones que se establecen, por ejemplo, o no llevar a cabo los actos simbólicos de reparación que se establecen ahí, etcétera, ¿no? Colombia es uno de los estados, digamos, con mayor número de condenas y el cumplimiento pues ha sido, no ha sido total, ¿no? En algunos casos, en algunas cosas el Estado cumple y en otras simplemente pues se le sigue haciendo un seguimiento. Normalmente hay mecanismos también de parte de estos órganos para tratar de hacer seguimiento a esas recomendaciones y a esas sentencias condenatorias. Yo quería ahí, aprovechando que ya estás tocando el tema de Colombia, como hablar un poco de cuáles han sido como esos casos emblemáticos en el caso de Colombia que podamos como mencionar, teniendo en cuenta el contexto de conflicto armado, que acá digamos como que hay unos casos bien particulares y que podamos reconocer como cuáles han sido digamos como que las respuestas frente a estos casos históricos y cuál ha sido el cumplimiento realmente del Estado de esos casos que podamos llamar como emblemáticos acá. Bueno, sí, nosotros hemos tenido, digamos, pues varios casos que han sido tratados en la Corte Interamericana, se han convertido en emblemáticos, por supuesto, digamos, de los que podría mencionar como súper emblemáticos, por ejemplo, está el caso frente a la masacre de Mapiripán. Ese fue un caso pues muy emblemático, ¿no? Adicionalmente también está, por ejemplo, el de la masacre de Santo Domingo. También está el de las masacres de Ituango, que ahí encontramos la granja y el aro, ¿no? Recientemente tenemos un caso muy emblemático que es el de Ginette Bedoya. Entonces, digamos que esos han sido, pues para nombrar como así, tal vez los más sonados, digamos, han sido casos, pues que han sobre todo aportado, digamos, los primeros tres casos, como hablabas tú en el marco del conflicto, han aportado en temas trascendentales con relación sobre todo a la reparación integral de las víctimas, que creo que es digamos, esto también es una consideración personal, pero al mismo tiempo en los temas que he investigado he podido notar que ha sido así, y es que una de las incidencias o de las mayores incidencias de este sistema interamericano en términos, digamos, del conflicto armado colombiano es aportar precisamente en el desarrollo de esos estándares con relación a la reparación integral a víctimas, ¿no? Este concepto de reparación integral históricamente ha venido siendo, digamos, integrado o adaptado de una manera más integral hacia ese concepto internacional de reparación. Inicialmente, por ejemplo, en Colombia, la reparación solo se consideraba a nivel económico, ¿no? Una víctima que quería ser reparada, pues simplemente se entendía que era una reparación económica y ya. Y con varias de estas sentencias de la Corte Interamericana, lo que se va entendiendo es que la reparación no es simplemente una indemnización económica, que las víctimas necesitan otras cosas para considerarse realmente reparadas. Y ahí es cuando empieza a surgir
este concepto de reparación integral y cómo esos componentes de la reparación integral deben ser tenidos en cuenta. Entonces, debe haber también unas medidas simbólicas de reparación. Entonces, aquí encontramos los actos públicos, que digamos la Corte casi siempre en todas sus sentencias establece un acto público de perdón, por ejemplo, ante estas víctimas. También encontramos aparte, por ejemplo, bueno, dentro de estas medidas simbólicas que llamamos las medidas de satisfacción, pues están eso, por ejemplo, actos públicos de perdón, o por ejemplo que se hagan museos o exposiciones o algo que, digamos, representen esa reparación hacia las víctimas, ¿no? También pues está la parte, el reconocimiento como tal de que han sido víctimas del conflicto. Todo esto, digamos, en Colombia fue integrado en la ley 1448, y si bien pues no es una ley perfecta y es una ley que tiene un montón de vacíos, es una ley que surgió también con mucha incidencia del sistema interamericano, de esas sentencias de la Corte Interamericana y de algunas recomendaciones que también había hecho en algunos informes la Comisión Interamericana. Doctora Karen, una pregunta. ¿Se pueden hacer preguntas? Sí. Dale, César. Una pregunta es sobre, entendí que de la masacre del río Cacarica y Operación Génesis, aunque el Estado fue condenado y esa batalla lleva como 27 años, todavía no se han cumplido las condenas y lo que determinó la Corte Penal Internacional. ¿Me corrige o de pronto usted lo tiene presente? Sí, es que fíjese que, digamos, puntualmente no tengo el porcentaje de cumplimiento de esas condenas, pero el tema precisamente con esas condenas, primero, o sea, para comenzar, primero que son procesos supremamente largos, ¿no? O sea, hay que entender primero que cuando el proceso empieza en la comisión, son procesos que pueden durar hasta 20 años en promedio. Y de ahí, claro, hay unos que han salido un poco más rápido. Por ejemplo, las masacres de Ituango fueron unos de los procesos tal vez un poco más rápidos, pero en general en promedio esos procesos son procesos que pueden durar hasta 20 años, después duran otros años más en la corte, entonces finalmente son procesos, como usted dice, que pueden llevar 25, 27, 30 años. Y hasta después de eso es que va a empezar el tema de seguimiento a cómo se va a reparar y cómo el Estado va a responder. Entonces, muy seguramente, ahorita no tengo aquí presente la fecha de la sentencia de esa sentencia, digamos, la fecha, para ver más o menos cuánto tiempo llevamos desde que hubo sentencia al cumplimiento de la recomendación, de las condenas, ¿no? Pero normalmente pues se dan tiempos prudenciales para esas condenas. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Interamericana, después de que hay un informe con recomendaciones, no es que se mande inmediatamente a la Corte. La comisión siempre da, por ejemplo, inicia con un tiempo de 6 meses para que el Estado empiece a informar cómo piensa empezar a llevar a cabo esas recomendaciones. A los 6 meses puede ser que el Estado diga, bueno, he avanzado en estas cosas o pienso hacer estas cosas, entonces ahí la comisión también va viendo qué tanto tiempo más le da al Estado, qué tanto no, y de acuerdo con eso ya sí toma una decisión de si la envía a la Corte o no. Entonces es lo mismo con la Corte, ¿no? Se dan tiempos prudenciales para ver qué tanto se puede llevar a cumplir con esas condenas. Yo tengo ahí varias cositas. Bueno, por ahí el profe está preguntando justamente hacia dónde iba sobre el tema del control de convencionalidad, pero antes de ir a ese tema, justamente cuando estábamos hablando de la efectividad de estas sentencias, porque incluso también es una invitación a los estudiantes que exploren un poco estas sentencias porque hay de todo tipo, hay de temas electorales, hay de temas de consulta previa, hay de temas de género, ¿cierto? Y quería ir a una polémica que incluso se suscita a raíz de estos organismos internacionales y que es un debate también muy amplio y es sobre la efectividad de esas sentencias, ¿cierto? Y al ser una corte o un sistema que depende también de los aportes de los estados, ¿cierto? Incluso se podría decir, y a pesar de todos estos incumplimientos, ustedes ven, por ejemplo, el caso de Fabiola Lalinde, que ya falleció y que incluso no se completaron las reparaciones y es creo que la primera sentencia que hay de la Corte Interamericana contra Colombia, ¿cierto? Entonces, ella murió hace poco, se murió esperando justicia y el fallo fue hace muchísimos años, ¿cierto? Entonces, esto es un ejemplo. Incluso Colombia es uno de los estados que se podría decir que más cumple con esas sentencias.
según algunos indicadores, ¿cierto? Pero a veces estos fallos de hecho no llenan esas expectativas, o por ejemplo cuando en el caso de los 19 comerciantes, que particularmente una de las personas que llevó ese caso es ahorita la directora de la unidad de víctimas, de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. Ella nos contaba alguna vez, ella fue profe mía, y nos decía que cuando hicieron el monumento en honor a los 19 comerciantes, las víctimas no se sintieron satisfechas con ese monumento, ¿cierto? Y eso pasa mucho, incluso acá en el Valle del Cauca también no querían que les hicieran un monumento en una zona donde hubo una masacre, porque sentían que la gente iba a pensar que el municipio era peligroso, pero la sentencia decía que había que hacer el monumento, ¿cierto? Entonces, digamos que a veces esos fallos no llenan esas expectativas, y quisiera ir, pues, mirando un poco tu perfil, vi que sabías mucho del tema de víctimas, sobre la efectividad de esa sentencia, ¿cierto? Y sobre la independencia de la Corte. Porque lo del tema de la independencia de la Corte, porque a veces, digamos que hay maneras en que los estados también se blindan un poco de no cumplir con esas sentencias. Un ejemplo, aunque esto no es una sentencia, sino que fue una medida que tomó la comisión, en un caso en Brasil, en las comunidades del río Xingu, cuando se iba a construir una represa, que efectivamente la Corte, la comisión dice que como medida cautelar se detiene la construcción de la represa, en el marco donde Brasil pues está compitiendo con China en ser potencia energética, ¿cierto? Y Brasil simplemente dice, no, pues yo denuncio la convención y me voy, ¿sí? Entonces, digamos que qué efectividad y qué independencia puede tener precisamente este sistema desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que son los mismos estados a los que van las personas o grupos de personas, ¿cierto? A interponer pues estos recursos a los que buscan, por los que buscan justicia, ¿no? Porque la mayoría de los casos incluso llegan allá por el tema que tiene que ver con garantías judiciales. Entonces quería como que nos expusieras un poco sobre esto. Y otra pregunta que yo sé que aquí, que es sobre el tema del control de convencionalidad. Como, ¿qué importancia tiene para Colombia el control de convencionalidad, cierto? Y por qué es tan importante el control de convencionalidad también, y como un poco qué es el control de convencionalidad. Eso es. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que esa primera pregunta es súper importante y creo que, digamos, es una de las críticas más fuertes que se le hace a un sistema como estos, ¿no? Y es precisamente esa reflexión con relación a la independencia. ¿Qué es lo que pasa? Y tú ya lo mencionabas un poco, y es que, pues lastimosamente, gran parte de los recursos con los cuales se sostienen estos órganos, pues provienen de los mismos estados, ¿no? Y hay estados, por supuesto, que están en la capacidad de, y que sus aportaciones, digamos, pues por las condiciones como está establecido, pues son mayores a las de otros estados. Hay otros estados que definitivamente están en deuda de sus aportaciones, que no pueden hacer aportaciones, digamos, en tiempos, años pasan y no hacen las aportaciones. Entonces, digamos que todo esto termina siendo, pues, es una reflexión frente a, bueno, ¿qué tanto influye que haya un Estado que haga mayores aportaciones que otros? ¿Será que ese Estado pide, por ejemplo, que se prioricen temas específicos, ¿no? ¿Será que ese Estado pide que de pronto se pasen por encima casos que, digamos, cronológicamente todavía no les tocaba, por ejemplo, ¿no? Eso es una crítica, digamos, muy fuerte, y eso también nos lleva a pensar, pues, que es un sistema que, digamos, eh, su sostenibilidad se ha visto muy amenazada en el tiempo. No sé si ustedes recuerdan, o bueno, para los que no sepan, más o menos en el año 2014-2016, la Comisión Interamericana estaba en una crisis económica tan fuerte que casi que se estaba hablando de que se tenía que cerrar. O sea, su personal se tuvo que reducir y quedaron trabajando solo 40 personas, porque definitivamente no había recursos, no había aportaciones. Entonces eso empezó a generar unos retrasos procesales enormes, pero aparte también puso sobre la mesa esa situación de cómo un organismo de estos, que supuestamente debería ser independiente, pues finalmente solo está dependiendo de recursos de los estados. Esto también fue como una alerta al interior de organizaciones como la CIDH, y empezaron a trabajar mucho más en conseguir donaciones externas, sobre todo de Europa, ¿no? de estados europeos,
que también tiene pues sus bemoles, ¿no? Porque muy seguramente en esas donaciones que se hacen, pues esos estados también, no sé, por ejemplo, si uno de los mayores aportantes es Noruega, pues Noruega exige también que se prioricen ciertos temas, ¿no? Que como pueden ser relevantes, pues puede ser que digamos también se estén dejando otros de lado porque finalmente pues un poco se tiene que ir en la línea que vaya dando el donante, ¿no? Yo acá como que les genero también un poco estas reflexiones, por supuesto pues no quiero dar como una afirmación como de que se pierde la independencia o no, pero sí es importante como revisar todas estas cosas pues para hacernos una propia idea de pues cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Eso sería por un lado. Por otro lado, con relación al control de convencionalidad, pues es súper importante, digamos que principalmente esta función en la región la realiza la Corte Interamericana. Cuando hablamos de control de convencionalidad, pues nos referimos a, al, a la expulsión, digamos, de normas que son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, lo que hace la Corte Interamericana es precisamente identificar si hay normas, por ejemplo, en otros estados, en sus legislaciones internas, que no están acordes a la Convención Americana de Derechos Humanos, pues simplemente tiene que hacer como una expulsión de esas normas, o sea, solicitar, digamos, que los estados internos adapten sus legislaciones a los estándares interamericanos y a los estándares pues principalmente de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Por supuesto son casos concretos que se someten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la Corte Interamericana pues en sus sentencias por supuesto va digamos a tomar como las decisiones y la exigencia digamos de la adaptación de esas normas internas a los estándares interamericanos. Entonces digamos que es una herramienta súper importante, súper valiosa y pues digamos, la herramienta clave para cada vez más tener sistemas judiciales internos o sistemas legislativos internos que estén acordes a esos estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Que es como el ideal que propendemos a nivel de región. Orlando Soy una tiene la mano. manito levantada. Sí, muy buenas noches para todas y para todos, para los ponentes de este tema tan interesante. Mi pregunta es, ¿qué papel juegan los Estados Unidos de Norteamérica en este sistema interamericano de derechos humanos? Estados Unidos es miembro, eh, ¿ha sido alguna vez juzgado como país por las injerencias que ha tenido en nuestro continente, especialmente en la región latinoamericana, o Estados Unidos ahí no tiene no ha sido juzgado, no ha sido cuestionado frente a lo que ha venido haciendo? Bueno, muchísimas gracias Orlando. Esa pregunta es muy, muy importante y también aprovecho como porque esto no lo había aclarado al comienzo y es que solo se puede acudir a la Corte Interamericana cuando el Estado ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Estados Unidos es uno de los estados que no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Actualmente son, si no me falla la memoria, son 11 estados los que no han ratificado la convención. Está Estados Unidos, está Canadá, la mayoría de las islas del Caribe tampoco ha ratificado la convención. Digamos, en el caso de Venezuela la había ratificado, pero después la denunció. Entonces, en el caso de Venezuela solo se pueden revisar, o digamos, solo tiene competencia para ver casos hasta el 2013, de ahí en adelante no. Entonces, el tema con estos estados que por supuesto no tienen la voluntad política para someterse a una, digamos, jurisdicción como la de la Corte, es que la comisión sigue siendo competente para monitorear la situación de derechos humanos en sus estados, para recibir denuncias sobre violaciones a derechos humanos de particulares, ¿no? De esos estados, pero llega hasta ahí, ¿no? Todo esto en el marco de la Declaración Americana, pero no de la Convención Americana porque ellos no han ratificado la convención. Entonces, por supuesto que personas pues de Estados Unidos, de Canadá, de las Islas del Caribe pueden acudir a la comisión porque consideran que se les han violado sus derechos, pero a lo máximo que va a llegar eso
es a un informe de la comisión con unas recomendaciones que el Estado finalmente va a decidir si cumple o no. Y pues que la experiencia nos ha dicho que finalmente pues no tienen mucho interés en cumplir con esas recomendaciones porque finalmente nada los obliga, ¿no? Ahora, tú mencionabas algo de si Estados Unidos ha sido condenado por cosas que ha hecho, digamos, no sé si entendí bien, pero a otros estados. Es importante como aclarar que el sistema es solo para particulares, ¿no? Cuando acudimos al sistema interamericano, solo es personas o grupos de personas que consideran que sus derechos han sido vulnerados. Acá no estamos hablando de, digamos, estados, ¿no? No es un proceso de estado contra estado, sino es de un particular, un grupo de personas contra un estado que les ha vulnerado sus derechos. Entonces, el caso de Estados Unidos, como el de Canadá y varias de las islas del Caribe, pues es particular en este sentido, ¿no? Llegan, por ejemplo, muchísimas, digamos, denuncias por pena de muerte. Por supuesto, la Comisión Interamericana lo que hace es que otorga medidas cautelares a estas personas que están condenadas con pena de muerte, pero hace poco hubo un caso en donde a pesar de que la comisión había otorgado una medida cautelar y había solicitado al Estado que suspendiera la ejecución, igual el Estado en Estados Unidos ejecutó a la persona, ¿no? Entonces ahí es cuando vemos pues que finalmente, como no es obligatorio, pues los estados de cierta manera hacen un poco lo que quieren con eso, ¿no? Eso es un poco lo frustrante de este sistema. Profe, perdón, qué pena. ¿Y no hay una forma de pronto de que estas denuncias sean escaladas ya al sistema mundial de naciones, a la ONU, a estas otras, a la Corte Penal Internacional, estas otras instituciones que ya hacen parte del sistema universal y que quizás tendrían un poco más de fuerza y de poder ante lo que nos comenta de las penas de muerte y eso? Es que fíjese que, como les decía al comienzo, digamos, el sistema universal termina siendo casi que un sistema paralelo al sistema interamericano, solo que puede acudir pues todo el mundo, ¿no? A diferencia del sistema interamericano. Entonces, por supuesto que, digamos, en un caso de pena de muerte también se podría acudir al sistema universal si se decide no acudir al sistema interamericano. Pero finalmente también se habla de recomendaciones en el sistema universal. O sea, tampoco estamos hablando de una condena específicamente, ni de, digamos, ni de una obligación. O sea, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que pues Estados Unidos, al ser una de las potencias, termina siendo muchas veces lo que le place, ¿no? Y no solo en términos de, digamos, de vulneraciones a derechos de personas, sino en general, ¿no? De intervenciones a otros países, tiene el veto en el Consejo de Seguridad, digamos. Entonces, o sea, son países que finalmente, pues, se han asumido tanto su poder que pues a pesar de que hayan sistemas que traten de promover la protección y la promoción de estos derechos, pues terminan siendo ineficaces, ¿no? Frente a estos países. Acá es muy importante lo que nos está diciendo Karen, porque recuerden el tema del veto, que hay países que pueden vetar decisiones que aunque tengan una mayoría, si Estados Unidos dice no estoy de acuerdo, pues nada que hacer ahí en esos espacios. Entonces ahí se nos complican a nosotros también como estas situaciones. Antes de darle la palabra al profe Luis, un comentario muy rápido, pero también importante, por ejemplo, decir que nosotros como Estado colombiano tenemos acá un caso muy importante que es relacionado con la UP, ¿sí? Recuerden que acá tenemos además como todo el tema de lo colectivo, porque lo pueden hacer personas o lo pueden hacer colectivo. Acá viene como tal la pregunta que me gustaría hacerte, y es si cuando estos casos son colectivos o son individuales pueden tener un impacto diferente, o cuando son colectivos o individuales hay mayor celeridad o hay, cómo esto puede, digamos, como que en ciertos momentos apoyar o aportar como tal para que se den acá como unas decisiones también un poco más rápidas y efectivas.
Bueno, esto también es un poco frustrante, digamos que yo voy a ser completamente honesta y cuando uno ya en la práctica ve cómo funciona el sistema, realmente es muy frustrante, ¿no? Hay unas excepciones para que los casos avancen, digamos, un poco más rápido, ¿no? Pero, digamos, estas excepciones son muy específicas, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando acá del caso de menores de edad o de adultos, pues personas mayores, digamos, sí, que en caso de que no se atiendan, digamos, sus casos, pues podrían morir, ¿no? Pero aún así sucede que mueren y no se han resuelto sus casos. También tenemos ahí personas con enfermedades terminales. Tenemos, bueno, personas en donde su vida, por ejemplo, corre un riesgo inminente, ¿no? Entonces, en esas situaciones, en teoría se acelera el estudio de esos casos, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de colectivos, pues tendría que ser un colectivo que demuestre alguna de estas situaciones, ¿no? O un colectivo, por ejemplo, en donde hayan muchos menores, o un colectivo en donde hayan muchas personas mayores, o un colectivo, sí, o sea, tendría que demostrarse alguna de estas condiciones para que sus casos finalmente se estudiaran, digamos, por fuera del criterio regular, que es el criterio cronológico, ¿no? Que es en orden de llegada. Sin embargo, hablando, digamos, honestamente, lo que pasa también es que muchas veces al interior, digamos, por ejemplo, de la comisión, se terminan identificando casos que, por ejemplo, tienen relevancia política en la región. Entonces, esos casos se terminan priorizando. Entonces, ahí ya no estamos dentro de esas pocas causales que les acabo de nombrar, sino finalmente es otra causal, pero que no se habla tan públicamente, ¿no? Pero se sabe que hay una relevancia política. Entonces, el caso de Colombia más claro es el de Petro, ¿no? La petición de Petro, pues, o sea, se estudió de manera veloz, se saltó obviamente todos los criterios, pero porque era un caso que primero iba a generar estándares interamericanos en la región, ¿no? Frente a un estándar que no estaba desarrollado y era importante desarrollarlo y que de ahí en adelante terminó siendo base para muchos otros casos de otros funcionarios públicos en la región que les viene pasando lo mismo. O digamos, en países muy específicos en donde desde el concepto de la Organización de los Estados Americanos, por ejemplo, se considera que están violentando la democracia en sus países, puntualmente estamos hablando de Cuba, Venezuela, Nicaragua, pues entonces en esos casos muchas veces también se aceleran algunos procesos porque se decide al interior, digamos, digamos, del pleno de la comisión, por ejemplo, que es relevante priorizar este tipo de casos para enviar como un mensaje también a la región en ese aspecto. Entonces, digamos que sí hay situaciones en las que algunos casos se aceleran un poco más que otros, pero lastimosamente lo que uno ve en el día a día es lo que les decía y es casos que llevan 20 años o más y que todavía no son resueltos, ¿no? Esa es como más bien la regla y la excepción son los casos que se resuelven con agilidad o rapidez. Muchas gracias, Karen. Le tiene la mano levantada William Hurtado y Carolina de Río. Hola, buenas noches, profesora Karen, mucho gusto. Muchas gracias por sus intervenciones. Yo aquí también haciendo como un poco la labor de dinamizarme, me parecería importante sobre todo para los y las estudiantes que en su mayoría son del programa de ciencia política y de pronto no han tenido la oportunidad de profundizar mucho en el detalle de lo que es el sistema interamericano, que pudiera usted comentarles un poco en qué consiste la doble función que tiene la Corte Interamericana en la medida de que así como tiene funciones propiamente jurisdiccionales, que usted las ha descrito muy bien en la resolución específica de casos, tiene una segunda función que tiene que ver con su labor consultiva y que con base en ello pues también se genera precedente. Entonces, para que los estudiantes comprendan un poco que en el sistema no está solo lo contencioso, sino que también hay una vía consultiva a la cual se puede acudir al sistema. Era básicamente como esa inquietud, profe, para que la pudiera desarrollar con los estudiantes. Claro que sí, muchísimas gracias.
Sí, en efecto, es que yo creo que hemos estado hablando de tantas cosas que finalmente algunos detalles se van perdiendo, así que muchas gracias por traerlos sobre la mesa nuevamente, ¿no? En efecto, ¿no? De hecho, me gustaría entrar en detalle de las funciones de los dos órganos, ¿no? Porque les hablé como muy por encima de la Comisión de la Corte, pero no entré en detalle como en esos mecanismos de cada uno de los órganos. Entonces, voy a empezar por la Comisión Interamericana. Entonces, la Comisión Interamericana principalmente tiene dos mecanismos para su... ¿Me escuchan? Sí, sí. Tiene dos mecanismos, digamos, para cumplir sus funciones. La primera es un mecanismo de monitoreo de la situación de derechos humanos en la región. ¿Esto cómo lo lleva a cabo? La Comisión lo lleva a cabo a través de visitas en loco a los países, por ejemplo, o sea, visitas en terreno a esos países para revisar cómo está la situación, para tomar testimonios, para entrevistarse con organizaciones de la sociedad civil, para entrevistarse con funcionarios del Estado, sí, dependiendo, digamos, de la situación específica que vayan a revisar, lo que hace la comisión es, digamos, ir con un equipo a mirar cómo se están dando los avances en temas de derechos humanos en ese país específico y posterior a eso emite un informe, ¿no? Ya sea un informe de país o un informe temático si lo que fueron a mirar fue un tema específico en ese país. Pues los testimonios también son tomados en cuenta, digamos, para esos informes o para diferentes recomendaciones que se vayan a emitir. Pues en el caso de Colombia, la última visita que tuvimos importante fue en el marco de las protestas. En el marco de las protestas, pues estuvo allá la CIDH, ustedes lo recordarán, y adicionalmente, pues se emitió un informe con unas recomendaciones al cual se le está haciendo seguimiento y en efecto el año pasado, este año, pero con el informe del 2021, se sacó, digamos, un capítulo específico de Colombia en donde se hace seguimiento a esas recomendaciones que se hicieron de acuerdo a esa visita. Entonces, digamos, esa es uno de los mecanismos que tiene la comisión, que es todo el tema de monitoreo. También, ¿qué pueden hacer las personas? Las personas pueden enviar correos electrónicos directamente a la comisión planteando una situación que consideren, no un caso particular, sino una vulneración de derechos a nivel del país, ¿no? O que digamos que no sea como una denuncia en específico. También eso también lo pueden hacer diferentes organizaciones. La comisión también a veces saca cuestionarios sobre temas en específico e invita a las organizaciones para que respondan sobre esos temas. Entonces, por ejemplo, hace poco, si no estoy mal, salió un cuestionario para la comunidad LGTBIQ+, para que, digamos, respondieran algunas preguntas las organizaciones y con base en todo eso, pues, la comisión va monitoreando la situación de derechos humanos y va emitiendo también sus informes y sus recomendaciones. Por otro lado, la comisión tiene lo que ya hemos venido hablando, que es el sistema de peticiones y casos como tal. Ese sistema es el que les comento que cualquier persona o cualquier grupo de personas pueden acudir, presentar su petición en donde, digamos, determinan que, no determinan, sino lo que piden es que, digamos, se haga una justicia con relación a un derecho o a varios derechos que consideran que han sido vulnerados, ¿no? Por un Estado en específico. En esta parte del sistema de peticiones y casos, el otro mecanismo que existe es el de medidas cautelares. Las medidas cautelares solo se pueden solicitar cuando una persona o un grupo de personas igual consideran que o sea, están en una situación de gravedad, de riesgo, de urgencia y que no actuarse inmediatamente, ese riesgo puede llegar a ser irreparable, ¿no? En el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos situaciones de líderes sociales en donde han recibido atentados, amenazas y pues si no, a pesar de que han pedido protección, digamos, a la Unidad Nacional de Protección, digamos, esto no ha funcionado, entonces acuden a la Comisión Interamericana. O en el caso de mujeres que sufren de violencia de género, y pues en caso de que no sean protegidas, porque muchas veces cuando acuden a los sistemas judiciales de sus países pues no encuentran respuesta, entonces en el caso de no ser protegidas pues también pueden terminar en algo nefasto como un feminicidio. Entonces, en este tipo de situaciones es cuando se puede solicitar medidas cautelares. ¿Qué es lo que pasa con esta parte, digamos, o este mecanismo de peticiones y casos? Es que pues se deben cumplir unos requisitos muy específicos que están establecidos en el reglamento de la comisión, ¿no? Hay un artículo que es el 28 que establece cuáles son los requisitos que se deben cumplir para la petición y el artículo 25 establece cuáles son los requisitos de las medidas cautelares. Muchas veces, claro, como al sistema acuden tantas personas que no son abogados, como lo mencionaba la profesora María Alejandra,
por ejemplo, privados de la libertad o campesinos o personas que no tienen mucho conocimiento, pues simplemente mandan un papel con un escrito a mano en donde hacen un relato, ¿no? De sus hechos y sin mucho, digamos, explicación de los derechos ni nada, pero la comisión igual tiene que aceptar esos escritos, ¿no? Y revisar, pues, si cumple un poco con los requisitos, si se le puede registrar esa petición o no, etcétera. Eso, digamos, por el lado de la Comisión Interamericana. La Corte, como lo mencionaba el profesor, pues tiene esta función contenciosa de la que ya hemos hablado y tiene una función consultiva, ¿no? Entonces, digamos, en esta función consultiva, pues lo que hace es emitir opiniones consultivas en temas relativos específicamente a la protección y promoción de derechos humanos o, por ejemplo, la adaptación de legislaciones o a estándares interamericanos que se han desarrollado a través de, digamos, de sus sentencias, etcétera. Y normalmente lo que hacen en estas opiniones consultivas es interpretar, ¿no?, la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Esa es como la base para estas opiniones consultivas, ¿no? Ese es como el instrumento que interpretan para dar respuesta en estas opiniones consultivas. Y estas opiniones consultivas normalmente son solicitadas por los Estados miembros con relación, digamos, a temas que ellos consideran que tienen que desarrollar al interior de sus estados o que no, pues que necesitan un poco más de desarrollo. Y también pueden ser solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana también tiene otra función que es la de medidas provisionales, ¿no? Que es como las medidas cautelares, pero en la Corte. Estas medidas provisionales normalmente son solicitadas por la Comisión Interamericana en casos donde, a pesar de que, por ejemplo, se otorgaron medidas cautelares, el Estado no está haciendo nada. Entonces, la comisión decide acudir a la Corte para pedirle pues que emita medidas provisionales que tienen un carácter, digamos, de mayor incidencia, ¿no?, en la región y pues de mayor urgencia. Esto ha sucedido, por ejemplo, mucho en la situación que se está viviendo ahora en Nicaragua, en este momento donde la Comisión Interamericana, a pesar de que otorga las medidas cautelares, pues el Estado de Nicaragua no responde. Entonces, casi que la Corte de oficio ha emitido algunas medidas provisionales para algunos casos específicos en Nicaragua. Muchas gracias. Para darle la palabra a Carolina, un anuncio, y es que por favor en el chat está nuestro listado de asistencia para que por favor lo diligencien. Ahora sí le doy la palabra a Carolina, luego Julio y luego Alejandro Uncali. Buenas noches para todos, muchas gracias, profe. Bueno, yo voy a hacer aquí una pregunta, apenas estoy en segundo semestre, entonces de pronto puede ser algo tonta. La Corte entonces podría entenderse de alguna manera como una tercera instancia, me queda esa pregunta. ¿Y la Haya tiene que ver algo con esto, con este sistema que estamos hablando o es algo aparte? Listo, Carolina, muchísimas gracias. No, la Corte no es una tercera instancia y digamos, esto es también, gracias por la pregunta porque es súper importante. Pasa mucho que digamos, como les explicaba, entonces las personas acuden primero a la comisión, ¿no? Presentan su petición. Muchas veces lo que pasa es que las personas, cuando ya han agotado todos los recursos al interior de sus estados, ¿no?, ya llegaron hasta la última instancia posible, digamos, de cierta manera, se podría decir que no están de acuerdo con la decisión que se tomó en esa última instancia. Entonces, acuden a la comisión y lo que le solicitan es que revise esa sentencia, o sea, que actúe en este caso, y se le llama una cuarta instancia, ¿no? Porque finalmente ya ha pasado por todos los recursos en el estado que se está denunciando. Esa es una de las causales, digamos, específicas de rechazo de peticiones en la comisión, y es que la comisión no puede revisar sentencias, no puede, digamos, cambiar decisiones judiciales que ya se han emitido al interior de los estados. La comisión lo que hace simplemente es revisar dentro de esas decisiones qué pudo haber sido una vulneración, por ejemplo, al debido proceso o a determinados derechos, ¿no? Si la comisión considera que hubo una violación específica a algunos derechos, ahí es cuando llega a la Corte para que se dé una condena, pero en términos de la vulneración a esos derechos, no en términos de que se cambie una sentencia
o que se revise una sentencia que ya hubo al interior de los estados. O sea, esa no puede ser una de las funciones digamos, de estos órganos, ¿no? No les compete intervenir en esos asuntos, digamos, tan internos y tan específicos de cada estado, porque la competencia es únicamente y exclusivamente con relación a esos derechos de la convención que pudieron ser violados durante esos procesos, ¿no? Durante esos procesos judiciales. Entonces, por eso no podría ser considerada como una tercera o cuarta instancia. Y no hay ninguna pregunta boba, así que muchísimas gracias por la pregunta. Con relación a La Haya, no, el Tribunal de La Haya es diferente, ¿no? Como al comienzo les comentaba, ¿no? El sistema interamericano, estamos hablando de un sistema que solo es competente y su mandato solo es a nivel del continente americano, ¿sí? Y solo estamos hablando acá de los 35 estados miembros de la OEA en el continente americano. En cambio, el Tribunal de La Haya se ha designado, se ha utilizado digamos, esta denominación para designar diversos tribunales internacionales que tienen que tienen actualmente o han tenido su sede en La Haya, o sea, en los Países Bajos, ¿no? Entonces, no sé, pues hay varios tribunales que han estado ahí, no sé, uno, digamos, histórico y reconocido, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, por ejemplo, ¿no? Pero entonces estamos hablando de un tema completamente diferente. Muchas gracias. Julio. Profe Vanessa, buenas noches para todos y para todas. Felicitarte una vez más por este espacio que nos encanta a todos. Y bueno, sí, traía una preguntita. Era la siguiente, con respecto a la duración y la forma de elección de los magistrados de la Corte, ¿qué nos puede decir la ponente? Bueno, muchísimas gracias. Normalmente la elección, tanto de los comisionados de la comisión como de los jueces, digamos, de los magistrados de la Corte, se hace en la asamblea en pleno de la Organización de los Estados Americanos. Entonces, normalmente lo que sucede es que los estados envían digamos, sus propuestas, sus candidatos, ¿no? Estos candidatos pasan por un proceso de selección y finalmente son elegidos, digamos, todos los estados. La asamblea en pleno, digamos, conformada por los 35 estados, elige digamos, comisionados y magistrados. El tiempo de elección, bueno, mire, en la comisión, los comisionados, si no estoy mal, duran 4 años, y en la Corte, en este momento no lo recuerdo, se lo quedo debiendo los años exactos, porque no recuerdo si también son 4 años, pero ahí no estaría tan segura. Muchas gracias. Alejandro en Cali. Sí, buenas noches para todos. Yo llegué un poco tarde y quería tengo 3 preguntas. La primera es que para acudir a la comisión, ¿debe la persona o el grupo de personas haber agotado todas las instancias en su país o puede recurrir directamente? La otra era que si siempre la comisión da trámite a la Corte con respecto a las recomendaciones que hacen en sus informes, o simplemente puede decir pues que lo deja ahí y ya. Y lo otro es que ¿qué pasa cuando qué pasa cuando la Corte Interamericana emite un fallo, una condena contra un estado y el estado pues no lo cumple? Era eso. Perfecto, muchísimas gracias. No, de hecho, no habíamos tocado en detalle este tema. Como lo dije, hemos ido pasando como por varios temas, entonces no hemos profundizado mucho y llegaste perfectamente a tiempo para profundizar sobre esto.
Con relación al agotamiento de los recursos, pues precisamente ese es uno de los requisitos que está establecido para poder acudir ante la Comisión Interamericana, ¿no? Eso está establecido en el artículo 28. Entonces, digamos, idealmente, o bueno, es un requisito, digamos, que la persona o el grupo de personas sí hayan agotado todos los recursos a nivel interno, ¿no? Y que ya cuando no tengan más posibilidades, en un plazo máximo de 6 meses después de la última decisión judicial, ahí acudan a la Comisión Interamericana. ¿Qué pasa? Hay una excepción ahí, o unas excepciones, y es que hay veces que en algunas situaciones es imposible, digamos, agotar estos recursos, o la otra excepción es que a pesar de que se intentaron agotar, las decisiones nunca llegaron, nunca se dio una decisión, la persona lleva esperando años y años y ha habido una demora injustificada en una decisión. Entonces en esos casos se puede acudir a la comisión, pero el punto importante de entender es que sí es necesario hacer, digamos, el intento al interior del Estado de un agotamiento de recursos, ¿no? No es como que, no sé, por ejemplo, se me ocurre que una persona en Colombia entonces considera que su derecho al trabajo fue violentado, digamos, ¿no? Y entonces acude directamente porque fue despedido injustamente, por ejemplo, y acude directamente a la comisión y ni siquiera puso una demanda laboral. Entonces, en ese caso, pues la petición va a ser inmediatamente rechazada porque tenía que haber intentado primero, pues, los pasos que se intentan normalmente al interior de los estados, ¿no? Entonces, sí, digamos, los diferentes pasos hasta llegar, pues, a lo último que se pueda en cada uno de los estados. Eso por un lado. La otra pregunta era, ay, perdón, creo que se me olvidó, creo que tenía que ver con la corte. Sí, o sea, que si la otra era que si Sí. siempre la comisión debe darle como trámite, como la comisión solamente hace, digamos, emite informes y recomendaciones, siempre debe darle trámite ante la corte para que se emita como un fallo, y Ya. si ese fallo un estado no lo cumple, ¿qué pasa? Perfecto. En este caso, la comisión tiene dos opciones normalmente. La primera opción es que una vez emite las recomendaciones y el Estado definitivamente no cumplió después de que se le dieron varios plazos, un tiempo prudencial, y definitivamente el Estado no cumplió, entonces la comisión puede tomar la decisión, uno, de enviarlo a la Corte Interamericana, siempre y cuando, como lo explicaba antes, ese Estado haya ratificado la Convención Americana, ¿no?, de Derechos Humanos, y por ende haya ratificado la convención de la competencia de la Corte. Si es un estado como Estados Unidos o Canadá, pues no va a poder enviarse a la Corte, pero por ejemplo, si es un estado como Colombia, como Argentina, como Ecuador, pues sí va a poder ser enviado a la Corte. Esa es como la primera opción que tiene la comisión. La segunda opción que tiene la comisión, y eso es completamente discrecional digamos, de la comisión, es no enviar el caso a la corte y publicarlo. Normalmente cuando lo publica es precisamente en estos casos, ¿no?, que no lo puede enviar a la corte, pues porque no ha ratificado la convención. Entonces, cuando lo publica, pues lo que hace es que ese informe termina siendo conocido pues por toda la región, y de cierta manera es una medida de reparación hacia las víctimas, porque si bien el Estado no va a cumplir con las recomendaciones, pues al menos su situación se hizo pública y hubo un reconocimiento, digamos, de esa vulneración a sus derechos, ¿no? Entonces, no siempre lo envía a la corte, hay muchos casos que sí, pero es como una decisión muy discrecional de la comisión si lo hace o no. Con relación al cumplimiento, digamos, eso es todo un tema, ¿no? Hablábamos al comienzo que hay estados que definitivamente sí generan un cumplimiento. En ese grupo de estados se podría meter a Colombia. De hecho, hay otro mecanismo al interior de la comisión, que es el mecanismo de soluciones amistosas, ¿no?, que es como una especie de mediación antes de llegar a las recomendaciones finales. Y Colombia también ha sido uno de los estados que es muy activo a nivel de soluciones amistosas, ¿no? O sea, muchas veces está abierto al diálogo para llegar a acuerdos con las víctimas, a repararlas antes de que haya, digamos, unas recomendaciones de fondo o antes de que el caso llegue a la corte, ¿no? Yo creo que esto también ha sido una estrategia de Colombia al darse cuenta, pues, que
lo condenaban, o sea, es decir, que los casos de Colombia que lleguen a la corte muy posiblemente van a terminar en una condena que implica pues unos temas sobre todo económicos muy fuertes para el país. Entonces han tratado de, como estrategia pues de no llegar, tratar de no llegar hasta ese punto, sino tratar de lograr soluciones amistosas con las víctimas, ¿no? Entonces digamos que en ese grupo de los estados que tal vez tratan de cumplir más, se puede incluir a Colombia. Ecuador también es un estado que puede llegar a ser receptivo, ¿no? También, eso también es importante aclararlo y eso depende mucho de la voluntad política del momento, ¿no? De acuerdo, digamos, al gobierno que esté en el momento de los informes o de las soluciones amistosas o de las condenas, pues también se determinará qué tanto va a ser el cumplimiento o no. Hay gobiernos que definitivamente su estrategia es no cumplir y punto, y nadie lo saca de ahí. En cambio, hay otros que tienen una voluntad mayor de cumplir con esas recomendaciones, condenas, etcétera. Y hay estados, por supuesto, pues que no cumplen, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos, les comentaba al comienzo, Venezuela denunció la Comisión Americana antes del 2013, entonces en este momento la Corte solo es competente para conocer casos antes del 2013, pero aún así todas esas condenas anteriores se quedaron ahí en el papel porque finalmente Venezuela, digamos, no cumplió con ninguna de esas condenas, ¿no? Muchas gracias. Una cosita. Vale. No, lo que pasa es que también ahí precisamente en el caso de Venezuela, digamos que también se da en el marco de un contexto político complejo, ¿no? Se da en el marco de una condena por el caso de una jueza, ¿cierto? Que es por eso que ellos denuncian la convención, ¿cierto? Y hay un plazo de 2 años para que la competencia de la Corte pueda salir. Entonces, digamos que eso también va otra vez al tema de la independencia y a que también, teniendo en cuenta, pues, la posición que hay históricamente contra Venezuela desde hace algunos años, ¿cierto? Entonces, también tiene que ver cómo se han dado las sentencias también contra ciertos estados, ¿cierto? Ciertos estados pues han tenido unos temas que han salido más a la luz, incluso este caso de esta jueza era por un tema de persecución política y un tema, por ejemplo, en Colombia, ustedes pueden ver las sentencias y las sentencias de Colombia, todas son de conflicto armado, son en el marco del conflicto armado, ¿cierto? Y si ustedes se van, por ejemplo, a Centroamérica, yo he hecho como un rastreo de las sentencias y tienen que ver con temas de género, ¿cierto? Y temas pues que especialmente son muy álgidos y uno encuentra, por ejemplo, el caso Campo Algodonero, encuentra el caso Velázquez Páez, encuentra el caso Gutiérrez Hernández, encuentra el caso, bueno, eso es más acá, que es el del penal Miguel Castro Castro, que es en Perú, ¿cierto? Pero uno encuentra en Centroamérica que es esa tendencia hacia estas sentencias que tienen que ver con temas de género, ¿cierto? Y también encuentra que las cifras de violencias basadas en género y de feminicidios en estos estados pues siguen en aumento, ¿cierto? A pesar, y esto también genera impotencia en cuanto a la capacidad que tienen estos sistemas. Uno ve el caso de Devani y es como ver el caso de lo que iba ocurriendo con Campo Algodonero y las chicas que iban desapareciendo, ¿cierto? Entonces, digamos que continúa esta misma tendencia a repetir estos mismos casos, ¿cierto? Sin que los estados efectivamente tomen medidas, sobre todo en lo que tiene que ver con la debida diligencia en los casos de violencias basadas en género. Entonces, ahí como una reflexión también que nos pudiera dar Karen, como también de lo que nos espera a futuro con este sistema, ¿cierto? O cuál debería ser una manera en que los estados efectivamente cumplieran con estas sentencias, porque incluso hace algunos años había un debate de que debería existir una policía internacional que se encargara de hacer cumplir estas sentencias y de unas medidas que efectivamente fueran efectivas para el cumplimiento de estas sentencias y que efectivamente lo que pasa dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvieran un efecto y uno lo pudiera ver. Si uno ve las sentencias, uno diría, no, pues vamos a tener acciones en temas de violencias basadas en género, vamos a recurrir a eliminar los estereotipos, vamos a tener más debida diligencia en estos casos. Uno de los casos, por ejemplo, el caso de Jessica Lenaja, que es un caso pues histórico también porque es un caso que ocurre en Estados Unidos y la comisión entonces
toma partido aquí y es bien interesante porque también tiene que ver con ese caso de diligencia. Entonces, como qué expectativas y qué proyecciones también para que existan medidas que efectivamente sean efectivas. Bueno, muchas gracias por toda esa reflexión muy interesante, ¿no? Digamos, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tienen los dos órganos del sistema y creo que es un reto que se viene planteando desde hace tiempo y les cuento, digamos, hace poco que hubo elección, digamos, de secretaria ejecutiva en la comisión, ¿no? Y de nuevos comisionados también, casi que esa era una de las preguntas de la entrevista, ¿no? O sea, cómo hacer, digamos, para que sea más efectivo digamos, el sistema en sí, para que haya cumplimiento de las recomendaciones, para que haya cumplimiento del sistema, digamos, no es un tema fácil, ¿no? Eh, y, y yo creo que eso se tiene que encaminar de alguna manera a mecanismos más fuertes en términos de seguimiento, ¿no? Yo creo que tanto la comisión como la Corte han avanzado en establecer algunos, digamos, grupos específicos de seguimiento, ¿no? Algunos grupos de trabajo también le llaman, pero yo creo que no es suficiente, o sea, creo que debe haber de pronto un despliegue más importante en términos de recursos para darle más fuerza a estos grupos de seguimiento, ¿no? En el caso de medidas cautelares también pasaba, por ejemplo, que se otorgaban medidas y pasaban años en donde supuestamente las medidas siguen vigentes, pero la comisión no les, o sea, la capacidad de la comisión no daba para poderles hacer seguimiento. Ese es el tema con un sistema que casi que desde un comienzo lastimosamente está diseñado, casi que destinado al fracaso. Obviamente eso es una opinión muy personal, ¿no? Pero son sistemas que reciben diariamente, por ejemplo, en el caso de la comisión recibe anualmente aproximadamente unas 3.000 peticiones, o un poco menos, de toda la región. Y de esas 3.000 peticiones, digamos que aproximadamente se podría decir que un 50-60% son peticiones que se abren a trámite. Entonces, finalmente es tal la cantidad de denuncias que llegan, porque por supuesto estamos en una región en donde todos los días se vulneran derechos, ¿no? En donde todos los días tenemos no solo un país como Colombia que tiene conflictos, sino como decía la profe María Alejandra, pues en Centroamérica tenemos un problema con la violencia de género terrible. Y entonces, pues obviamente todas las personas de la región ven como a estos órganos como sus salvadores, ¿no? Como los que si no les dieron justicia en su país, pues finalmente son ellos los que les van a dar justicia y llegan y se estrellan contra un muro, porque finalmente ahí tampoco, o sea, o les llega la justicia, pero terriblemente, ¿no? Muchos casos donde las personas lastimosamente mueren en el proceso y nunca llegan a ver la resolución de sus casos, etcétera. Entonces, en una situación de estas, si bien las dos entidades o los dos órganos han hecho como pasos para generar estos grupos de seguimiento, entonces ya hay un grupo que hace seguimiento a las medidas cautelares vigentes, ya hay un grupo que hace seguimiento a las recomendaciones de los informes de fondo en la comisión, también en la Corte hay una sección específica de supervisión de sentencias, ¿sí? De condenas. Entonces yo creo que estos esfuerzos van sumando, por supuesto al comienzo pues de pronto no los vemos, no son tan notorios, ¿no? Porque son procesos que llevan tiempo, pero yo creo que en este momento es a lo único que se le puede apostar dentro de un sistema que pues que está rebosado en sus capacidades, ¿no? Que por más que quiera y por más que en este momento esté estable, esté logrando contratar y mantener su personal de una manera estable. Ahorita el personal de la comisión debe estar más o menos en unas 100, 150 personas, me parece que lo dijeron en el último informe. Entonces, si bien ha logrado mantener como ese personal y eso también le permite lograr como cerrar un poco la brecha del retraso procesal, pues así como van cerrando eso, pues todos los días igual van llegando y van llegando y van llegando más, ¿no? Y Colombia es uno de los países que más aporta eso, porque Colombia todos los años es el país que más denuncias envía a la Comisión Interamericana, ¿no? Entonces, sí, como que es un reto enorme en ese sentido. Antes de darle la palabra a las personas que tienen la manito levantada, quería darle la palabra al profe Luis, a ver cuáles eran como sus comentarios, preguntas y demás.
Bueno, más que todo, tengo una pregunta. Me estoy empapando también, conociendo un poco más sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Y es que Karen lo mencionaba desde el principio, y es que hay sistemas de protección de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales y también de carácter regional. Y en Colombia hay unos mecanismos de protección de derechos humanos. Los abogados aquí presentes me van a corregir si en algún momento me equivoco. Está el derecho de petición, la acción de tutela, el habeas data, el habeas corpus, la acción popular y la acción de grupos y de las instituciones. Si no estoy mal, esos son los mecanismos de protección de derechos humanos que tiene establecido Colombia. En este caso yo te quiero preguntar, y es una pregunta que también en algún momento la hizo un estudiante en el chat, y es si para elevar este tipo de demandas ante el sistema interamericano y ante sus instituciones o los organismos que lo componen, se deben agotar esas instancias internas que tiene en este caso Colombia. Y si hay una articulación, por ejemplo, en este caso, entre los mecanismos de protección de derechos humanos internos que tiene Colombia, con los que brinda el sistema interamericano de derechos humanos a través de sus instituciones. Bueno, muchas gracias. Yo creo que esto estaba un poco conectado con lo que habíamos hablado ahora del agotamiento de los recursos internos. Y es importante aclarar que si bien, por supuesto, estamos en Colombia, somos colombianos, el sistema interamericano igual es el mismo para toda la región, ¿no? Y los mecanismos son los mismos para toda la región, independientemente cuál sea el país. Sí es un requisito obligatorio agotar esos recursos internos al interior de los estados, ¿no? En este caso, al interior de Colombia. Entonces, es importante que cuando una persona considera que el Estado le está vulnerando sus derechos, pues que sí haya hecho previamente digamos, un acercamiento al interior de Colombia de, bueno, no me funcionó el derecho de petición, entonces pues puse una tutela, o en el caso, no sé, el mismo ejemplo que ponía ahorita de un despido injustificado, entonces coloco una demanda pues laboral, ¿no? Por el tema de despido injustificado y veo qué pasa con eso, y eso va a llegar hasta pues hasta las últimas instancias necesarias. Como les mencionaba también, pues hay unas excepciones, ¿no? No sé, digamos, se me ocurre en el caso de Colombia pensar en casos de desapariciones forzadas, en donde las personas duran esperando años y años y años, y eso sigue en impunidad, no hay respuesta, no hay nada. Entonces las personas pueden acudir a la Comisión Interamericana a presentar su denuncia y decir, llevo esperando, no sé, presenté mi denuncia ante la Fiscalía en tal año, la Fiscalía me respondió esto en tal año y después de eso no volví a saber nada, yo he mandado derechos de petición, yo puse una tutela, yo hice esto y aquello, y la Fiscalía no contesta, no responde, yo no sé nada sobre mi familiar desaparecido. En ese caso ya hay una excepción, no importa que no haya una decisión judicial final, pero la persona sí ha hecho unos esfuerzos por agotar esos recursos internos y simplemente ha habido un retardo injustificado al interior del Estado para dar una respuesta, o simplemente hay impunidad en ese caso. Entonces la persona ya con eso puede acudir a la comisión y decir, yo esperé tanto tiempo, es la hora que no tengo respuesta y quiero saber qué pasó, o sea, quiero verdad, quiero justicia y quiero reparación, ¿no? En ese caso puntual, digamos, de una desaparición, por ejemplo. Entonces, sí, es uno de los requisitos y bueno, y digamos en relación, digamos, a este planteamiento que sugerías de qué relación hay con esos mecanismos que tenemos en Colombia, por ejemplo, y esos mecanismos de la comisión, pues bueno, digamos, son muy diferentes porque pues la comisión no es un tribunal, digamos, y en el caso de la corte, pues también es diferente porque a pesar de ser un tribunal, pues la corte simplemente ya recibe el caso, ya digamos es un proceso en donde se recibe el caso de parte de la comisión, ya las partes entran a ser, la comisión entra a ser parte ahí, junto con la, digamos, con la víctima, ¿no? Y con el Estado, y ya eso va a llevar a una sentencia, ¿no? Y en el caso de la comisión, pues es que no hay mecanismos así, porque simplemente la comisión como lo maneja es, hay un formulario en línea que cada persona tiene que llenar, es un formulario muy sencillo, que se hace así de sencillo precisamente en el entendido de que no todas las personas que acuden al sistema son abogados o abogadas. Por supuesto, hay organizaciones encargadas del litigio internacional, ¿no? Del litigio ante el sistema. Por ejemplo, en Colombia tenemos la CAJAR,
tenemos, bueno, ahorita se me ocurre esa, pero hay varias organizaciones que se dedican exclusivamente al litigio ante el sistema interamericano y estas organizaciones, pues por supuesto que asesoran o por ejemplo, Colombia Diversa en el caso de situaciones de vulneración de derechos a la comunidad LGTBIQ. Pero cuando una persona no puede acceder a estas organizaciones, ¿no? Y no está abogada o abogada, y igual solo coge el formulario en línea, responde las preguntas lo más claro posible que pueda y con ese formulario su petición ya va a ser analizada y se va a determinar si cumple con los requisitos o no y si pasa a las siguientes etapas o no. ¿No? Entonces digamos que no hay más mecanismos aparte de eso, ¿no? O sea, es o presentar una petición o solicitar una medida cautelar en el caso que se considere que digamos, hay un riesgo y una situación de urgencia, de gravedad y un riesgo que en caso de no ser atendido, pues puede llegar a ser irreparable, ¿no? Un daño irreparable. Muchas gracias. Recordarles diligenciar la asistencia. Les he dejado el enlace nuevamente en el chat. Giovanni y luego César, y yo creo que ya podemos ir como después de estas intervenciones cerrando el espacio. Giovanni. Ay, Giovanni, no le escuchamos. Se te escucha muy bajito, demasiado bajito. Pégate un poquito más como al micrófono. Buenas noches a todos los asistentes. ¿Me escuchan mejor? Sí, un poquito mejor. Gracias. No, tenía una pregunta y una aporte. La pregunta nos indicaba la profe que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenía otra función consultiva, ¿cierto? Tengo entendido que la academia puede hacer sus aportes a esas opiniones consultivas para ayudarle a dilucidar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema. La pregunta que quería hacer, pues, como estudiante de Derecho de la UNAD, nosotros, ¿cómo podríamos, si los estudiantes o la UNAD como tal, cómo podría hacer ese aporte en una opinión consultiva que esté tratando la Corte en estos momentos? Y lo otro que yo quería compartir con ustedes es, digamos, que quedamos tristes, la gran mayoría, cuando la profe nos expone sobre las dificultades que tienen estos organismos para garantizar que los fallos se cumplan. En Colombia, es una opinión muy personal y por cuestiones laborales lo puedo indicar, algunas ayudas internacionales de la Unión Europea o de Estados Unidos, sobre todo, digamos, de dinero, hacen que Colombia pues cumpla con estos fallos. Entonces yo compartí un fallo, que es el caso 11656 de una privada de la libertad. Yo soy funcionario del INPEC y ella llevó su caso allí, fallaron en contra de la nación y pues al instituto impartieron varias órdenes de capacitación, un libro en el tema de enfoque diferencial y digamos que el fallo se incidió, o sea, para nosotros los funcionarios pues nos capacitaron, hubo un perdón simbólico, hubo bastantes, digamos, eventos académicos también para la población privada de la libertad, no solo el LGBTIQ, sino la población en libertad en general sobre el tema. Entonces, digamos que en este caso, para mi concepto sí se cumplió, se viene cumpliendo porque todavía hay unas órdenes que están ahí pendientes por parte del instituto y otras por parte del Ministerio de Justicia. Y otro caso que nos impactó un poquito es el de Ginette Bedoya, porque recordemos que ya la secuestraron cuando estaba en la cárcel nacional La Modelo, cuando iba a hacer una entrevista. Entonces, dentro del fallo hay algo también que, digamos, que le tocó al instituto de unos protocolos de ingreso. También puedo dar fe que en ese tema también se cumplió, se viene cumpliendo. Entonces quería como eso con el ánimo de indicar que, bueno, por lo menos en Colombia sí vale la pena que las personas podamos acudir a este sistema regional de protección de derechos humanos, buscando si bien el estudio del caso o unas medidas cautelares. Gracias.
Muchas gracias, Giovanni, por el aporte. Y con relación a su pregunta, mire, yo no tengo tanta claridad de cómo funciona exactamente la participación, digamos, de la academia. Entiendo que normalmente lo que hace la Corte en esos momentos es publicar o, digamos, solicitar públicamente ese tipo de intervenciones o de aportes. Yo me imagino que lo debe hacer, digamos, a lo que voy es que no sé en la práctica cómo sucede, no estoy segura. Seguramente sucederá muy parecido a como lo hace la Comisión Interamericana, y es que, digamos, la Comisión lo que hace es que abre cuestionarios. Entonces, muy seguramente la Corte lo hace de manera parecida, hace una publicación en su página web, un llamado público, digamos, a que sectores de la academia o los sectores que se consideren necesarios, digamos, aporten en términos de ese tema específico, ¿no? Me imagino que ese es el procedimiento puntual a través de la página web, porque realmente pues así es como funcionan estos organismos normalmente, con llamados públicos a través de su página web. Entonces, digamos que sugiero yo siempre en personas que están muy interesadas en participar, digamos, en este tipo de actividades o acciones del sistema interamericano. Tanto la Corte como la Comisión tienen listas de distribución, ¿no? Entonces es suscribirse a esas listas de distribución, porque ahí normalmente a sus correos electrónicos les están llegando los comunicados de prensa. En esos comunicados de prensa es donde digamos, se explican estas o se hacen estos llamados públicos, digamos. Entonces es la manera más fácil para uno enterarse, porque muchas veces uno no está pendiente de estar revisando estas páginas web, o a veces sí lo publican en Twitter, pero de pronto uno no está tan pendiente de los tweets de estos órganos. Entonces, creo que la manera más fácil de estar al tanto de eso y poder participar en este tipo de llamados es a través de las listas de distribución, para que lleguen a los correos electrónicos, como desde el ámbito muy práctico esa respuesta, ¿no? Muchas gracias, César, y concluimos el espacio. Gracias. Bueno, gracias por la disertación, doctora Karen. Yo tenía, siguiendo lo que dice el compañero Giovanni, un poquito de sazón, pensando que en la práctica, una vez más comprobamos que estos son instituciones absolutamente politizadas. Usted lo decía en la intervención, a manera de introducción decía que cuando estos acuerdos no han sido ratificados por las grandes potencias como Estados Unidos, Canadá, pues al final, aunque ellos detentan el poder y tienen, inclusive lo ve uno en la OEA y lo ve en la ONU, que tienen el derecho al voto y hacen lo que quieren porque son los que manejan el poder, ellos a lo único que le tienen respeto es a China, a Rusia. Lo estamos viendo con lo que acaba de suceder con el desafío de Nancy Pelosi. Los chinos siguen haciendo maniobra frente a Taiwán, como diciendo, usted provocó, nosotros vamos a responder. Entonces, la desazón que a uno le queda como país latinoamericano y como, digamos, sensible a las víctimas en una región como la nuestra, que padece tanto del conflicto armado, del despojo, del desplazamiento, es que, pues sí, Colombia se apresta a cumplir antes de que lo sancionan, es de los países que más cumplen los acuerdos, decía usted, pero en la práctica no hay sanciones ejemplares, hegemónicas, que hagan que no se haga repetición. Es que el tema es, yo me violé el padre, yo cometí un delito, pero lo sigo cometiendo porque las sanciones no son ejemplares. Y al final, pues, ¿de dónde sale pagar esas sanciones? Pues del erario público. El erario público son los impuestos de todos los colombianos, pero no hay sanciones ejemplares. Yo lo que quiero preguntarles, hasta donde tengo entendido, para llegar uno a ser miembro de la OCDE, por ejemplo, Organización Internacional de Comercio, uno de los puntos claves es el respeto por los derechos humanos, ¿o estoy equivocado? Y también tengo entendido, que no sé si fue Giovanni el que lo dijo, que también un vital puntaje para las ayudas de las organizaciones humanitarias internacionales, sobre todo de la Unión Europea, consiste y dependerá siempre de
que ese país tenga una buena calificación en el respeto de los derechos humanos. ¿Eso es así o no? ¿O me corrige, doctor? Bueno, voy. Es que usted mismo lo decía, César, y esto suena, a veces peco por ser tan honesta, pues, pero supuestamente es así, ¿no? Supuestamente, digamos, las donaciones están sujetas a que los países cumplan con los derechos humanos, que los países respeten a sus poblaciones, etcétera, pero en la práctica se ve que eso realmente no aplica. O sea, si ustedes ven el discurso que se hace sobre Colombia a nivel internacional, es Colombia la democracia más estable, sí, finalmente Colombia tiene un montón o sea, es uno de los países que más cooperación internacional tiene, que más apoyos tiene, y es un país donde el conflicto no ha parado, ¿no? En donde seguimos en conflicto, en donde durante el gobierno que acaba de terminar, o sea, tuvimos masacres, asesinatos a diario, y finalmente, pues las ayudas no se retiran, las ayudas continúan. O sea, finalmente el conflicto también hace que estas organizaciones tengan cómo ejecutar esos fondos, ¿no? Entonces, a veces se ponen ciertos requisitos como que los países deben respetar los derechos humanos, pero finalmente solo se le aplican a ciertos países y con esto, por supuesto, o sea, digamos, no quiero ideologizar la conversación, pero se le terminan aplicando a ciertos países que no están en la misma línea de las potencias. Entonces, aquí hablamos directamente de Estados Unidos. Entonces, Cuba, Nicaragua y Venezuela, que no están en esa línea, entonces ellos son los países que no cumplen con los derechos humanos, son los países que no están en democracia, y por ende a ellos son los que se les ponen sanciones, a ellos son los que se le quitan los recursos. Sí, y finalmente vemos que pues, en nuestro país, a pesar de en teoría tener una democracia estable, pues la violación a los derechos humanos es enorme y a diario, ¿no? Entonces ahí es cuando vemos pues un poco lo que ustedes también decían, y es el tema de la el tema de la voluntad política, el tema de la incidencia de estas, de potencias como Estados Unidos, en donde pues finalmente no van a permitir nunca que, pues digamos como lo llamarían algunas personas, que eso igual está mal llamado, pero digamos el comunismo, o sea, se apodere de la región, digamos, o cosas así. Y en ese sentido van a hacer hasta lo imposible por que, digamos, todos estos fondos vayan encaminados a apoyar países como Colombia, que siempre han sido como sus aliados, y a estigmatizar y a quitarle ayudas a otros países que, digamos, lo podríamos decir en palabras rasas, pues se les han parado fuerte, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Karen, por habernos acompañado en este espacio, que es un espacio para nosotros y nosotras de mucho aprendizaje. Muchísimas gracias al profe Luis, que fue el gestor de esta bonita invitación y de tu presencia en este espacio. Y obviamente muchísimas gracias a la profe María Alejandra, que nos apoyó también en este espacio con sus preguntas orientadoras, y por supuesto a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, que siempre son muy activos y siempre tienen muchas preguntas y tenemos muchas dudas. Todas las preguntas son válidas. Recuerden que todo es válido porque estamos en procesos de aprendizaje, y cuando estamos aprendiendo, la pregunta que nosotros consideramos menos irrelevante, pero si no tenemos claridad, tenemos que hacerla, ¿sí? Entonces todas las preguntas son válidas, y muy importante que aprovechen estos espacios justamente haciendo todas estas preguntas y aprovechando todos los conocimientos que nos trae como tal los docentes y expertas que invitamos a estos espacios. Profe Luis, te doy la palabra también, dado que fue tu invitada. Bueno, a Karen, pues agradecerle por aceptar esta invitación, de darnos a conocer un poco más sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a partir de este conversatorio que fue muy ameno y muy fluido.
Muchísimas gracias, Karen. Sé que no nos vemos hace ya bastante tiempo. Me alegra volverte a ver por este espacio. En mi universidad y en mi escuela, Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y también agradecerle a la profesora Vanessa por permitirme ser parte de Café Político, no solo como expositor o ponente, sino también de brindarle un granito de arena a través de algún invitado para la construcción de este espacio y para el fortalecimiento de este espacio. Y a los estudiantes por siempre estar muy, muy activos, muy activos. Yo creo que Café Político es uno de los espacios que no solo en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas se ha posicionado, sino en toda la UNAD, porque los estudiantes son muy activos con sus preguntas, son muy asertivas, entonces, que permiten que esos espacios no solo se fortalezcan, sino que uno busque la forma de enriquecerlo a través de invitados externos. Muchísimas gracias, Karen, y a todos feliz noche. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero haber podido responder algunas, pues no haber dejado como muchas cuestiones en el aire. Es un tema tan amplio y la profesora María Alejandra me dará la razón en este sentido, que bueno, que una vez en estas conversaciones no puede llegar al fondo de muchas de las cosas, ¿no? Pero bueno, espero que el abrebocas haya estado a gusto, interesante y nuevamente gracias Luis, gracias profe Vanessa, profe María Alejandra y a todos y a todas las personas que asistieron por la invitación y fue un gusto acompañarles. Muchísimas gracias. Le recuerdo, porfa, diligenciar la asistencia para... Se le fue la voz, profe. Bueno, yo creo que se le fue el audio a la profe Vanessa, pero retomo lo que ella dice. Por favor, no olviden firmar la asistencia, que es bastante importante para seguir fortaleciendo este espacio y contar con ustedes cada martes a las 7 de la noche que el programa de Ciencia Política pues traen nuevos invitados. Muchísimas gracias a Karen y feliz noches a todos. Que estén bien, feliz noche. Feliz noche a todos, muchas gracias, muy amables, profes. Un abrazo para todos, gracias. Muchas gracias, feliz noche, muy interesante. Muchísimas gracias por ese aprendizaje que nos han dado. Que pasen feliz noche.